Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje en busca de la magia. Episodio 14. La familia Bardan. Una vez que la roca cerró el paso al desfiladero y acabó con la amenaza del Arquetu, nuestros amigos descendieron por la braña en busca del refugio que les podía ofrecer el bosque. Hacía frío en las montañas y Bóreas, montado sobre su querida Morrigan, sentía el frescor de la mañana y una alegría inmensa. Había conseguido liberar a su alada compañera utilizando la astucia. Las enseñanzas que un día le había impartido Greenmel comenzaban a dar sus frutos. Tras tantos años oculto en la chimenea, entregado al estudio y a las lecciones de la anciana Trastolillo, el resultado era evidente. Había salvado a su amiga la corneja del Arquetu. Bidón corría tras ellos a cierta distancia. El osedno empezaba a agotarse y su paso se hacía más lento. Bóreas, consciente de su fatiga, pidió a Morrigan que descendiera. Así, montados sobre el pequeño oso, caminaron apaciblemente, sintiéndose fuera de peligro. La nieve en las montañas comenzaba a derretirse bajo un sol esplendoroso. Era una agradable mañana de invierno y el joven Trastolillo se sentía inmensamente feliz. Hacía mucho tiempo que no experimentaba esa sensación. La última vez que se había sentido así fue justo antes de que los núberos quebraran la comodidad de su pacífica existencia. Contagiado por el entusiasmo de Bóreas, incluso Bidón empezó a cantar, mientras Morrigan, sorprendentemente, les acompañó con algunos desagradables graznidos, lo que provocó las risas de los dos amigos. Incluso ella, que siempre había mantenido una actitud algo distante, parecía ahora disfrutar, a su manera, de aquel momento. Un grupo de ciervos salió corriendo de entre los primeros árboles del bosque, deteniéndose frente a ellos, sorprendidos al verlos. El ciervo más grande, de enormes astas, se acercó con solemnidad y al llegar frente a nuestros amigos, exclamó con voz potente y ronca: ¡Huid! Un sonido atronador resonó en las montañas. Bidón se agachó de inmediato. Los ciervos continuaron su camino, apresurando el paso en dirección a las rocosas montañas. Bóreas parecía haber reconocido en aquella voz la misma que el cisne invocador utilizaba al conectarse con Cieno, el espíritu de la naturaleza. Esto le hizo intuir que aquella era más que una advertencia. De nuevo, el sonido atronador llegó hasta ellos. ¡Disparos!, se dijo Bóreas, saliendo de forma brusca de sus propios pensamientos. Agudizó el oído. No muy lejos, podía oír el ladrido de unos perros que se acercaban rápidamente. De entre unos arbustos próximos, alguien les habló. «¿Qué hacéis ahí? ¡Escondeos ya!», apremió la voz. Un ser algo más alto que Bóreas, con orejas puntiagudas y nariz respingona, de cuerpo rechoncho y cubierto de musgo y zarzas, lo que le hacía casi invisible entre la vegetación, les indicaba que se acercaran a los arbustos, lo que hicieron de inmediato. Morrigan, más desconfiada, alzó el vuelo, posándose en una de las ramas cercanas. Una vez que estuvo junto a ellos, aquella criatura esparció a su alrededor una especie de ungüento que llevaba en un pequeño frasco. Portaba una especie de látigo hecho de espinos y moviéndolo sobre sus cabezas con maestría, hizo que sobre ellos cayese una lluvia de hojas que los cubrió por completo. Cuando la última hoja acabó de caer, un grupo de perros que a Bóreas le parecieron gigantes pasó frente a ellos. Parecían rastrear a los ciervos, por lo que permanecieron un rato olfateando los alrededores del arbusto antes de echar a correr de nuevo, esta vez hacia las montañas. «¡Estáis locos!», exclamó el pequeño ser. «Estuvisteis a punto de ser vistos.
«Dad gracias a que estaba yo aquí», dijo dando especial importancia a su acto. Era evidente que el ritual del ungüento había funcionado, ayudando a que los perros no pudieran rastrear su presencia. No tardaron en aparecer un grupo de humanos en el mismo lugar donde anteriormente habían estado los perros, portando unos grandes rifles. «¡Cazadores!», pensó Bóreas, sorprendido de saber quiénes eran, ya que nunca había visto uno, aunque sí había leído sobre ellos. «Humanos que matan», le había dicho Greenmel en advertencia. Contuvo el aliento asustado, más consciente ahora del peligro que habían corrido. Los humanos, después de localizar la dirección que habían tomado los perros por el rastro de sus huellas, continuaron su camino. Durante un largo rato, todos permanecieron en silencio, hasta que la pequeña criatura comenzó a hablar. «De buena os habéis librado», comenzó mientras salía del arbusto en el que se encontraban, y añadió orgulloso: «Mi nombre es Zarza, y soy un Trenti». «Trentis», pensó Bóreas. Había aprendido cosas sobre aquella especie. Los Trentis eran seres curiosos, aunque los escritos de los humanos les otorgaba un carácter bromista. Esto no era del todo cierto. Por lo general, solían resultar afables y familiares, siempre que las circunstancias lo permitiesen. Acostumbraban a vestirse con musgos, hojas y zarzas, dado que los Trentis no disponían del don de la invisibilidad. Dedicaban gran parte de su vida a perfeccionar sus técnicas de camuflaje en el mundo natural. Poseían, sin embargo, un don del que otros muchos seres mágicos carecían. Eran capaces de hablar con las plantas, lo que les proporcionaba una valiosísima información sobre lo que estuviese ocurriendo en el bosque, y eran excelentes observadores de su entorno en todo momento. Se adherían al pelaje de los animales para desplazarse, por lo que abarcaban grandes extensiones de terreno. Su dogma en la magia era que un Trenti estaba obligado a socorrer a quien en el bosque pudiese necesitar ayuda, lo que incluía a los humanos. Esta razón era por la que dedicaban gran parte de su vida al arte de permanecer ocultos. Ningún ser mágico puede dejarse ver por los humanos. «Seguidme, iremos a un lugar más seguro», indicó Zarza al ver que nuestros amigos se quedaban mirándole patidifusos. Continuaron oyéndose los disparos de los cazadores, cada vez más lejanos, mientras se adentraban en el bosque, hasta llegar a una zona más frondosa, donde predominaban los zarzales, mezclados con maleza y árboles viejos que comenzaban a pudrirse. El frío era más intenso allí, ya que apenas llegaban los rayos del sol. Durante el trayecto, Bóreas y Bidón se habían presentado, incluso narraron a grandes rasgos su última aventura. A cambio, Zarza les había contado que se encontraba en una especie de periodo de prueba en el que los Trentis valoraban las cualidades aprendidas durante los 20 primeros años de su vida. Al llegar a un pequeño claro, Zarza hizo un sonido similar al canto de un ave, que pronto fue respondido por otro similar desde los zarzales enmarañados. 3 bolas de espino y musgo surgieron rodando hasta donde se encontraban. Al levantarse, resultaron ser 3 nuevos Trentis, que se mostraron ante ellos. Los 2 de mayor tamaño eran el señor y la señora Bardal, y el más pequeño, Mel, el hermano menor de Zarza. «Mira, mamá, un trasto», dijo asombrado el pequeño Mel al ver a Bóreas, lo que provocó que la señora Bardal le reprendiera. «Mel, no seas indiscreto», y volviéndose hacia Bóreas añadió: «Perdónale, se pasa las horas muertas escuchando las historias de un viejo que pastorea en las brañas». «Pero es que nunca vi un trasto, mamá», continuó diciendo Mel con infantil curiosidad. Fue entonces cuando intervino de forma amable el señor Bardal. Como podéis comprobar, Mel tiene especial interés en saber más sobre los trastolos, así que, dado que no tardará en llegar la tarde y me temo que será fría y tormentosa, será mejor que estos nuevos amigos de Zarza nos acompañen a casa y nos cuenten sus aventuras.
Me parece una idea genial. ¿Vendréis con nosotros, Bóreas?, preguntó la señora Bardal. Aquello sorprendió a nuestro pequeño amigo. ¿Cómo podía saber su nombre si ni siquiera lo había mencionado? ¿Sorprendido?, preguntó con aire divertido la señora Bardal. Todo el mundo sabe quién es Bóreas Greenmell. Los murmullos lo nombran, las plantas lo saben. No hay nada que ocurra en los bosques de lo que no esté enterado un Trenti. Luego añadió de forma más discreta para que el pequeño Mel no pudiese oírlo. Hay quienes te buscan y hay quienes se alegran de que estés vivo, concluyó guiñándole un ojo, haciéndole ver que era bienvenido. El señor Bardal se aproximó ahora a Bóreas, pasando su brazo por su hombro de forma amigable. Muchos dirán que los trastolos ya habían desaparecido, hasta que has aparecido tú. Vamos, aquí no estamos seguros. Acompañarnos a nuestro hogar y allí seguiremos hablando de Bóreas Greenmell, el último de los trastolos. ¿Trastolos?, pensó Bóreas. Nunca nadie le había llamado así. Sabía que los humanos usaban ese término cuando notaban que los de su especie les habían hurtado algo de comida, incluso cuando extraviaban alguna cosa o lo justificaban echándole la culpa al trastolillo. Pero nunca un humano había visto a uno de los suyos, por lo que ese nombre era tan solo un invento, que sin pretenderlo se había convertido en el término en la lengua humana con el que nombraba a los de su especie, los trastolos. Mel no apartaba de ellos su mirada de admiración durante el trayecto. Aun a pesar de ir sobre el lomo de un osedno, algo formidable, sin duda, para el pequeño Trenti lo realmente sorprendente era tener a Bóreas frente a él. Los Bardal se habían mudado a la periferia del gran bosque no hacía mucho tiempo. Cuando llegaron los murmullos, poco antes de que naciese Mel, los habitantes del bosque empezaron a tener extraños comportamientos. Todos oíamos al murmullo, pero era evidente que a algunos les enajenaba más que a otros. Muchos animales cambiaron sus comportamientos, pero fue cuando las raíces dejaron de hablarnos cuando fuimos conscientes de que algo extraño estaba ocurriendo. Justo entonces fue la gran batalla. Aquellos seres horribles llegaron con sus barcos navegando sobre un banco de niebla. Intentaron entrar al bosque mágico, pero la Alianza consiguió evitarlo, aunque sufrieron muchas bajas. El bosque no volvió a ser el mismo. No era un lugar seguro para criar a nuestros hijos. Así que vine a explorar estos parajes hasta que encontré donde poder instalar nuestro hogar. El señor Bardal hablaba con toda naturalidad mientras adentraba por un entramado de espinos siguiendo un pequeño sendero que conducía a un agujero en un terraplén. Invisible desde el exterior gracias a la maleza y los espinos, aquel hueco era poco más grande que bidón y servía a modo de entrada. Anduvieron por los pasadizos un rato hasta un cruce de caminos, donde los Trentis, con ayuda de un mecanismo, deslizaron una roca totalmente redonda y que una vez que pasaron les sirvió para sellar la entrada por completo. «Ahora estamos completamente seguros», anunció mamá Bardal, mientras se deshacía del abrigo de espinos que cubría su ropa. Un poco más adelante, el espacio se abría, dando lugar a una amplia sala. En una de las paredes del lugar se habían excavado los huecos en los que se encontraban las camas, hechas de heno seco. En el centro de la estancia había una mesa larga y a la izquierda una chimenea encendida, que proporcionaba un agradable calor a la estancia. Nos encontramos debajo de una gran losa cubierta de zarzales. El humo sale por varios conductos y se disipa antes de llegar al exterior. Es imposible verlo desde fuera. «Aquí estamos seguros», informó el señor Bardal. La seguridad parecía ser algo muy importante para aquella familia de Trentis. Al parecer, los acontecimientos que había narrado el señor Bardal habían condicionado su modo de vida durante las últimas lunas. Aún a pesar de ser seres huidizos, los Trentis solían tener relación con su propia comunidad. Esto había cambiado en los últimos años.
Muchos Trentis habían perecido por el efecto que les ocasionaba el murmullo. Yo mismo estuve a punto de caer en ese mal, siguió contando el señor Bardal. El murmullo te habla, te crea malos pensamientos, malos hábitos, sutilmente genera odio donde antes no lo había. Aunque parece no estar, se adentra en ti sin que seas consciente de ello. He visto animales despeñarse por riscos huyendo del murmullo, a seres mágicos enfermar y perder la razón, a plantas ahogar a otras plantas hasta hacer que se secasen. Por suerte, por aquel entonces May, así se llamaba la señora Bardal, al estar gestando a Mel, no podía salir, por lo que no estuvo expuesta de forma tan directa a ese terrible mal. Ella se salvó. Ella fue quien vio el comportamiento impropio que generaba en mí el murmullo, así que decidimos alejarnos del gran bosque. Pocos son los que permanecen allí y aún conservan la cordura. Los Bardal ofrecieron a nuestros amigos cuanto tenían y pusieron a su disposición su bien surtida despensa para que repusieran fuerzas. Bidón estaba realmente hambriento, puesto que hacía días que apenas comía. Aquella estupenda cena, compuesta de setas, bayas, piñones, nueces, tubérculos y deliciosa miel, hizo que se sintiese más activo y reconfortado. Incluso Bóreas tuvo que contener su apetito, puesto que sin darse cuenta habían consumido gran parte de los víveres que tenían los Trentis almacenados. Aún así, los Bardal se tomaban todo con gran humor y parecían estar realmente encantados ejerciendo de anfitriones de tan ilustres invitados. Después de asearse, lo que en el caso de Bidón llevó un largo rato, la señora Bardal se ocupó de curar la herida de la pierna de Bóreas. Desde hacía tiempo, desde que el gato le arañase en las chimeneas, aquella herida le resultaba molesta. La señora Bardal, conocedora de todo tipo de curas, le ofreció al joven Trastolillo su ayuda. Fabricó con su magia un ungüento, aunque el aspecto de aquella herida le llamó poderosamente la atención. Esta no es una herida corriente. Parece como si quisiera volver a brotar, dijo la Trenti intrigada. El ungüento que te entrego no curará del todo la herida, puesto que desconozco los motivos por los que no cura y no disponemos de tiempo para analizarlos, pero impedirá que sientas incomodidad durante el viaje. Luego Bóreas le mostró las hojas de hiedra, ante lo que quedó maravillada. El conjuro de hiedra nunca se había usado en esos términos, por lo que dedujo que se trataba de una versión más antigua del que ella conocía. Tu abuela fue muy inteligente usando este truco para poder dotarte de magia, Bóreas. Sin duda te salvó la vida, y tú fuiste muy valiente al aceptarlo. Aprovecha bien cada una de esas hojas, representan la herencia de los de tu especie. Bóreas sintió el regocijo de encontrarse en un lugar tan seguro, cómodo y reconfortante. Revivió sensaciones que creía olvidadas desde su salida de las chimeneas. El hecho de estar rodeado de una familia le reconfortaba y a su amigo Bidón también. Cuando todos estaban relajados alrededor de la cálida lumbre, el Osendo relató a los Bardal la pérdida de su madre. Una vez hubo concluido su relato, todos guardaron silencio, hasta que el señor Bardal lo rompió con una pregunta. ¿Viste a tu madre perecer entre aquellas rocas? Bidón negó con la cabeza, mientras la señora Bardal reprimía con gestos aquella pregunta a su esposo. Con todo, el señor patriarca de los Trentis continuó. En ese caso, cabría la posibilidad de que aún estuviese con vida, y creo que conozco la forma de averiguarlo. Todos le miraron sorprendidos y atendiendo con especial interés. No lejos de aquí vive un viejo duende zahorí, explicó el señor Bardal. Es tan anciano que nadie recuerda ya su nombre. Los zaorís tienen el deber, dentro de los dogmas de la magia, de buscar aquello que se ha perdido. Tal vez si le pides al viejo zahorí que te diga dónde está tu madre, tengas la respuesta precisa. Por preguntar no pierdes nada, aunque ya te adelanto que el personaje es peculiar
y un poco esquivo. ¿Y cuál es el camino hacia la casa de ese duende que dices?, preguntó el Trastolillo. Zarza os llevará hasta allí. Lo ha visto en numerosas ocasiones y le servirá como ejercicio para su formación, indicó la señora Bardal mientras Zarza sentía servicial. La agradable velada concluyó con aquella esperanzadora revelación. Cuando todos se fueron a dormir, Bóreas observó a Abidón. Estaba realmente emocionado. Bóreas, ¿crees que es posible que mi madre siga viva? Espero que así sea, amigo mío. Mañana iremos en busca de la roca para cumplir con nuestra palabra de dejarla mirar el libro, y luego Zarza nos llevará a ver a ese duende Zahorí. Allí obtendremos la respuesta. Reconfortado, el joven Osedno fue quedándose dormido, ayudado por el agradable calor de la lumbre y sabiéndose seguro entre tan buenos amigos. Antes de que el sueño se apoderase de él, Bóreas pudo oír, a través del hueco de la chimenea, el eco de un alarido que lo estremeció por completo. Los espectros, enviados por el caos, reanudaban su búsqueda. Esto ha sido El Último Trastolillo. Síguenos en iVoox, YouTube y Spotify. Nos encontramos en el próximo episodio.